Escuchando bien. Buenas tardes, estoy probando video. En unos minutitos comenzamos con una charlita. A ver si me copian. Esperamos unos minutos, respetando el horario. A las 16 vamos a comenzar. Tiempo, a ver, escuchando bien. Si se ve bien, se escucha, confírmenmelo por favor. Así voy viendo cómo se escucha. Bueno, gracias, estoy viendo. Bárbaro. Bueno, esperamos un minutito más y comenzamos. Así se empiezan a incorporar algunas personas y daríamos la charla correspondiente a la tarde de hoy. Leyendo, gracias Eli, gracias Paulita, muchas gracias. Bueno, 16 un minuto, vamos a comenzar con la charla. Primero, ante todo, bueno, saludarlos a todos. Espero que la estén llevando lo mejor posible esta cuarentena que a todos nos ha tocado, a nivel mundial, nacional, local. Esta situación es muy especial, ¿no? Y considero que a veces en situaciones por ahí un poquito extremas nos sirve como para fortalecernos, ¿no? Para por lo menos tratar de generar, la verdad que diferentes estrategias y maneras de comunicarnos. Si bien no nos podemos contactar, tampoco estamos lejos, gracias a los servicios virtuales. Y bueno, y lo que estamos haciendo ahora, eso nos permite por lo menos contactarnos un poquito más. Bien, la charla que la vez pasada habíamos charlado sobre la parte de imitación, la charla que vamos a dedicar hoy está orientada a la parte de natación máster. Voy a tratar de no pasarme de la hora, ser un poquito menos. La idea principal es de hablar de principios generales, características de lo que se define la natación máster, y también hablar de características, un poquito de historia, también dentro de nuestra ciudad, cómo se genera, cómo se crea, cómo aparece la natación máster, y también hablar básicamente, no me voy a emplear mucho en el tema, sobre la parte de entrenamiento en la natación máster. Así que, bueno, en realidad, en la natación máster, ¿qué vendría a ser? Es un programa conceptualizado por la FINA, por la Federación Internacional de Natación Amateur, en la cual es un programa para el espíritu máster. Fue orientado muchas veces, había un espacio, un bache en la natación, nadador de alto rendimiento, de competencia, una vez que pasaba cierta edad elite para poder realizarse como nadador, no encontraba un espacio para poder mantener esa actividad física y también
la parte de entrenamiento. Si bien existía o nadaba de manera media general, lo que no sucedía era que había un armazón oficial organizado sobre el entrenamiento. A partir de eso se desarrolla dentro de la FINA lo que sería natación máster, que fundamentalmente el espíritu de la natación máster habla sobre la puesta a punto, sobre la amistad, sobre el entendimiento y sobre la competencia. En ese orden, tengamos en cuenta que ella, el nadador máster, es a partir de los 25 años y en ese momento como que la actividad o la capacidad con respecto de alto rendimiento ya desaparece. A partir de eso se crean estos programas de natación máster, se empiezan a organizar por diferentes federaciones, diferentes clubes, obviamente avalado con la Federación Internacional, federaciones nacionales y federaciones locales, ¿no? El espíritu o la posibilidad por ahí que tenían los nadadores de participar, en parte era practicar el deporte, manteniendo la práctica de este deporte, tan hermoso deporte, mejorar su natación, aquellas personas que por ahí no habían llegado a un nivel muy alto de natación, practicar fundamentalmente la parte de salud, la parte de preparación. Por otro lado, el espíritu competitivo, hay gente que entrena más en la parte competitiva, tanto local, nacional como internacional. Y también una oportunidad mucho más social, la oportunidad de conocer y convivir con nadadores de diferentes lugares, diferentes zonas, con la misma filosofía con respecto a la natación y la forma de vida. Yo considero particularmente como entrenador máster, como nadador máster, que es una filosofía de vida, esto no se deja más. Y digamos que el encuadre oficial que se le dio es al espíritu y a los proyectos máster. De manera general, ¿qué se considera máster? A nivel federación, todo nadador mayor de 25 años. A partir de ahí se desarrollan categorías cada 5 años, es decir, de 25 a 29, de 30 a 34 y de 35 a 39 y así sucesivamente. Esas categorías están denominadas por letras A, B, C, D y a partir de ahí se clasifican con respecto a los torneos de natación. Luego la parte de postas o relevos, que igual que natación normal, se realizan por 4 nadadores. Esto es la sumatoria de esos nadadores. Entonces las categorías de las postas varían aproximadamente con 20 años de diferencia, calculando 5 años por cada nadador. En principio también las pruebas de natación se realizan en diferentes natatorios. Acá en Argentina se trabaja sobre torneos nacionales y torneos argentinos. Los torneos nacionales y torneos argentinos difieren, la única diferencia que son las mismas pruebas, salvo que se realizan en pileta corta, pileta de 25 metros, y pileta larga, que es la pileta de 50 metros. Participan todas las categorías. Existen en Argentina una precategoría que se denomina pre-máster, que está orientada para nadadores entre 20 y 24 años. A partir de ahí también pueden participar. No pueden configurar las postas de los pre-máster con las categorías máster. Sí, en la categoría máster pueden participar nadadores de diferentes categorías. Total, lo que va a salir la resultante es la sumatoria de años. Y a partir de ahí, entre 120, 140, 160, depende de la edad que tenga esa posta, se va a rankear y se va a colocar en esa categorización. Es fundamental porque en esta agrupación, en esta asociación máster, o en este perfil que se ha dado máster, podemos encontrar diferentes variables. Y acá me quiero detener un poquito en las variables de tener por ex nadadores que luego de haber terminado la categoría juvenil o la primera categoría con 18 o 20 años, por ahí empiezan a estudiar en la universidad, consiguen algún trabajo, forman familia y medio que dejan un poquito de lado la parte de la natación. Luego a los 25, 30, 35, 40 años quieren volver a retomar y son ex nadadores adultos que participan en estos torneos. Muy diferente es a tener adultos que quieren ser nadadores. Esa visión son aquellas personas que por ahí no se han dedicado a natación a nivel promocional o federado en su infancia o a nivel juvenil, pero que han nadado, saben nadar y quieren mejorar y participar en diferentes torneos. El porcentaje es mucho mayor, mayormente esa gente en la que por ahí no participaba
o no era federada a nivel juvenil, pero que por ahí a los 20, 30, 20 no, 30, 35, 40 años, quiere volver a nadar con sus diferentes variables y sus capacidades fisiológicas que son diferentes, ¿no? Recordemos que mayormente a nosotros, a partir de los 30, 35, 40, las capacidades fisiológicas empiezan a reducir. La parte de tejido adiposo, por ahí todos lo sabremos, engordamos un poquito más, en una disminución en la parte muscular, en la parte ósea, también en las partes de las capacidades, y eso fundamentalmente reduce el trabajo. Permiso, me tomo. Así no quedó tan afónico. Entonces, como decía, es muy diferente tener a un nadador que fue ex nadador, adulto, y no tener a un adulto que quiere ser nadador. Por eso yo hago fundamental hincapié en la parte técnica, la parte de perfeccionamiento, la parte de corrección de los drills, porque me parece muy importante desde el punto de vista de que esta persona debe y necesita corregir fundamentalmente los drills técnicos. Estas personas por ahí que son adultos y no tenían un desarrollo técnico muy importante, debemos observar fundamentalmente eso. Y no ser simplemente, como yo siempre digo, un dador de actividades generales. Cualquier persona que le pueda dar una actividad física acuática a otro nadador, seguramente con el tiempo mejora. Habrá que ver si la regulación de esos ejercicios, la dosificación, los drills técnicos y la coordinación técnica puede o no llegarme a mejorar con respecto a esos ejercicios. Fundamentalmente también hay que tener muy en cuenta la parte de realización certificado médico. Son necesarios un chequeo especial para poder realizar esta actividad, ya que como es una actividad de alta intensidad y un entrenamiento de mucho esfuerzo, aquellas personas que por ahí han tenido actividad bastante sedentaria y quieren volver a entrenar, habrá que tener cuidado fundamentalmente cómo mantenemos y cómo trabajamos con respecto a esas situaciones. Bien, la idea principal, por ahí un poquito de historia dentro de la ciudad de Mar del Plata, se podría decir, yo en una época era nadador, en la parte de, nadaba en la pileta Lafayette, el Centro Deportivo Luis Alberto Nicolau, y él mismo, Luis Alberto Nicolau, charlando en unos comentarios, allá hace unos años, allá por 1986, comenta que se empieza a generar a partir del año 87 el primer mundial de natación máster. En esa época mi entrenador era el actual entrenador del Club Once Unidos, Gerardo Paco Mallorca, muy conocido en el ambiente de natación en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, y Luis Alberto Nicolau lo estimula a Paco para poder participar. Paco estaba bastante entrenado y digamos que hace un debut en el primer mundial en Tokio, se realiza en 1987, en el cual participan varias pruebas, y digamos que a partir de ahí se genera, de esa vuelta, se genera una organización dentro de las federaciones, obviamente avalada por la Federación de Natación Argentina y indirectamente Federación Sudamericana y también internacional, y empieza a generarse y a crearse el espíritu máster, el desarrollo máster. El ingreso de los nadadores empiezan a tener diferentes objetivos en un principio y se estimula la parte competitiva. Tenemos en la ciudad de Mar del Plata innumerable cantidad de guardavidas y triatletas que utilizan parte de ese entrenamiento máster como para condicionarse físicamente en el agua y poder prepararse. A partir de ahí también empiezan a aparecer torneos y clubes en diferentes natatorios de la ciudad de Mar del Plata y se generan los torneos máster. No significa, y esto quiero resaltarlo, que la natación máster aparece en 1987, nada que ver. Anteriormente existía tanto en la ciudad de Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, en diferentes provincias de nuestro país, torneos de natación de veteranos, que se llamaba antes, y se realizaban natación con personas adultas entre 30, 40, 50 y 60 años. Nosotros normalmente, y parafraseando a Paco Mallorca, somos los menos jóvenes, siempre decimos, no los más viejos, con respecto a la natación máster.
principalmente con respecto a las actividades que hacemos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, a partir de ahí, digamos que se crea una ola, un interés mucho más importante en la parte de las categorías y la participación. Ahí en la ciudad empiezan a crear tanto en la parte de natatorio Kimberley, el náutico, los primeros natatorios que empiezan a tener acá, empiezan a formar equipos de natación, empezamos a participar. También empiezan a generarse equipos en la zona, ciudades cercanas a la ciudad de Mar del Plata, y la federación empieza a tener mayor nivel, mayor auge de torneos de natación máster, hasta que en la actualidad cuenta, no estoy muy seguro si cuenta con 8 o 10 aproximadamente equipos participantes en natación máster. A partir de 1995-96 son en que se generan los Juegos Deportivos Panamericanos. Se desarrolla un natatorio olímpico en la ciudad de Mar del Plata y eso da mayor auge, mayor importancia, ya que permite la realización de torneos de natación máster a nivel internacional. A nivel nacional, en principio, se realizan varios torneos argentinos en pileta larga, obviamente, en nuestra ciudad, y natación sudamericana. Hay varios torneos sudamericanos a nivel máster, en el cual la afluencia de nadadores llega aproximadamente entre 2.000 y 3.000 nadadores. El anfiteatro de la ciudad y el espacio y la calidad del natatorio que nosotros tenemos, que es el natatorio Alberto Zorrilla. Actualmente me desempeño como entrenador de natación máster y profesor de natación. Sin ninguna duda podía albergar toda esa cantidad de nadadores y la calidad de la pileta habilitaba homologada a nivel oficial para poder realizar esos torneos. Se realizan varios torneos de sudamericanos, en parte también en algunas situaciones se generan asociaciones extras para poder participar y dar mayor competitividad con otros países, en este caso nuestro país vecino y hermano Brasil, por la cantidad de población y cantidad de nadadores en las participaciones era muy, muy grande, y se crean acá en la ciudad, en la República Argentina, asociaciones como Los Dorados, que es una asociación federada que englobaba nadadores máster de todas las provincias y federaciones. Entonces, así también permitía por ahí a nivel más competitivo con respecto a las asociaciones de Brasil. Al día de hoy tenemos en nuestra ciudad el Club Atlético Once Unidos, que es a nivel nacional muy representativo con respecto a la participación tanto nacional como internacional en torneos, y no tanto me atrevería a decir a la cantidad también de nadadores, sino a la calidad, ¿no? Con respecto a tiempo, récord a niveles nacionales. Igual mantengo siempre el espíritu de natación máster. Usted imagínense que si hay torneos que se realizan de 1.000 nadadores, el perfil por ahí competitivo puede llegar a tener un 20, un 25%. El resto del 70% mantiene el perfil que yo le podría decir anterior, es decir, mantenerse en un buen estado físico, la parte social y la parte de mantenerse y relacionarse con diferentes grupos. Es interesante en los torneos de natación máster, con permiso. Observar diferentes técnicas a veces de nado. No es igual a un nadador máster de 30 años, a un nadador máster que por ahí fue nadador federado y tiene 60, 70 años. Observamos, y es muy rico observar diferentes maneras de desplazamientos, respetando oficialmente la técnica de nado, pero orientando fundamentalmente y la permisibilidad con respecto a algunos desarrollos técnicos. En los torneos máster está permitido, no hay ningún inconveniente, tirarse desde el borde, no desde arriba, sino desde abajo. Y es muy llamativo que en algunos torneos, por la cantidad de nadadores, las pruebas de 50 metros en pileta larga se largan de ambos bordes. Una vez llegado el nadador de un borde, toma el relevo y larga el otro. Eso le da mayor dinamismo al torneo y permite no ser tan largo. Igual son torneos que demoran
aproximadamente 8 horas. Muy bien. Eso con respecto a la parte un poquito histórica que tenemos en nuestra ciudad a los nadadores máster. La verdad que es bastante rica y bastante representativa. Ahora me voy a detener brevemente cómo podría ser un plan básico de entrenamiento para nadadores máster, teniendo en cuenta fundamentalmente, y yo hago fundamental hincapié en el desarrollo técnico, no tanto las capacidades físicas, no trabajar solamente el fondo, trabajar la velocidad, trabajar la potencia, sino principalmente el desarrollo técnico, que el nadador pueda nadar mejor. Con eso seguramente voy a tener una curva mucho más alta y el techo de performance de ese nadador va a ser mucho más alto y mucho más importante. Si yo me preocupo fundamentalmente porque este nadador, en vez de nadar de 2.000 metros, lo puedo nadar 4.000, 5.000, 6.000, es una cantidad muy grande de metros, y dejo de lado la parte técnica, lo que seguramente voy a generar es un nadador con excelente capacidad aeróbica, con muy poca potencia tal vez porque trabajo de velocidad no le doy, y seguramente no tendría una técnica muy refinada. Estoy hablando, anteriormente como decía, de esos adultos que quieren ser nadadores. Esta situación va a ser muy fácil si yo tengo ex nadadores adultos, ¿no? La diferencia es muy importante, porque el desarrollo técnico y el acervo motor de un chico ex federado que entrenó y nadó durante 5, 6, 7 o 10 años, deja de nadar durante 10 años y vuelve, no dudo que en unos pocos años, en un poco tiempo, va a lograr una excelente performance. Es más, es muy común con nadadores de alto nivel a nivel nacional que han generado marcas técnicas o récords nacionales personales, luego de 10, 15 años y con el entrenamiento por ahí mucho más moderno que se hace en la actualidad, bajan esas mismas marcas. Es llamativo porque he hablado con nadadores que me dicen, mira, yo cuando tenía 18 años tenía una marca X y ahora entrenando bajé medio segundo de mi mejor performance cuando yo tenía 18 años. Entonces, de eso nos damos cuenta que si existe un buen desarrollo técnico, seguramente, y una buena salvomotor pasado, que lo puedan mantener, seguramente con un trabajo de capacidades y de cualidades, ese nadador va a mejorar muchísimo. Diferente es el adulto que empezó a nadar de grande, empezó a entrenar de grande, las variables son diferentes, pero no deja de ser que ese trabajo pueda optimizar totalmente el nivel técnico. Mayormente yo tengo un gran porcentaje de adultos, nadadores míos, adultos que empezaron a nadar de grande, y la verdad que es increíble, yo lo charlo con ellos muchas veces, la evolución que han tenido, desde lo técnico y desde las capacidades y desde los tiempos. Es increíble. La natación lo que tiene que las mejoras se ven a largo plazo. Uno quiere fundamentalmente observar algo en el corto y mediano plazo y a veces se le complica, pero a largo plazo lo que uno puede observar es esa evolución. Yo muchas veces he filmado nadadores, no tanto en los tiempos, sino en la calidad del nado, y ellos mismos se dan cuenta, fundamentalmente. Si bien quedan cansados en cada sesión de entrenamiento, en cada sesión de entrenamiento es que mejoran y varían ese trabajo. Ahora bien, me voy a meter un poquito con la parte de, mínimamente, con la parte de entrenamiento. ¿Cómo podría, es una opinión humilde, cómo podría ser un entrenamiento o una sesión de entrenamiento para un nadador máster? Bien, tengamos en cuenta la edad primero y lo que había comentado antes sobre las capacidades fisiológicas de ese nadador, que se ven bastante disminuidas por nuestra edad, ¿no? Obviamente. Digamos que básicamente nos empiezan a achacar los años, ¿no? Como a todos, y a sentir esos años con respecto a diferentes variables que podemos tener. Yo soy muy hincapié y seguramente mis nadadores, si alguno me está escuchando lo debe recordar, me parece que es muy importante la entrada en calor en seco, mínimamente. Eso me va a ayudar a preparar una entrada en calor dinámica acuática y por ahí en esa
pequeños 10, 15 minutos que el nadador llega al natatorio, se empieza a mover, empieza a predisponer a nivel articular fundamentalmente la parte de movimiento, movilidad. Recordemos que es una persona que seguramente tiene un trabajo, tiene una familia, no está muy activo o tuvo una actividad sedentaria o estuvo por ahí varias horas sentado. Entonces, con eso lo que vemos que esta pequeña entrada en calor, que puede ser de entre 10, 15 minutos, permite o predispone al cuerpo a una preparación para una entrada en calor más orgánica, más funcional dentro de la pileta. Yo, básicamente, que digo, una entrada en calor básica articular, fundamentalmente de hombros y de piernas, que son las articulaciones que más van a trabajar. Un poco de cuello y un poco de cintura el trabajo. Y una leve elongación, sin llegar a un extremo, y la idea es permitir cierto movimiento para ese cuerpo para poder meterse al agua. Una vez que entro al agua, sigo con la entrada en calor y ahí lo que hago es un calentamiento dinámico, tratando de trabajar varias articulaciones. Si este alumno tuvo una muy buena o una buena entrada en calor de 15 minutos a nivel seco, no va a hacer falta que trabaje no más de 15 minutos en una entrada en calor en el agua. Esa entrada en calor, fundamentalmente, voy a seguir manteniendo el movimiento articular. Ya ahora al entrar al fluido, específicamente, voy a tener que definir y prepararme para los planes siguientes que vienen con respecto a el plan o la planificación que tengo adecuada para realizar. Ese entrenamiento no debería ser muy largo. Yo recomiendo que la entrada en calor no sea muy largo, salvo en algunas situaciones que el plan principal sea muy corto y tal vez muy intenso y yo necesite realizar una entrada en calor un poquito más extensa. Para eso también yo puedo dividir la sesión de entrenamiento en vez de en 3 partes, entrada en calor, parte principal y vuelta a la calma, en 4, como lo dividí ahora y lo voy a explicar. En la parte número 2 de la sesión de entrenamiento, yo la llamaría, o la llamo por ahí, la parte de sensibilidad, la parte de sensaciones y de percepciones. ¿Qué significa esto? Primero es una zona en la cual voy a desear elevar el ritmo cardíaco. Ya acá voy a tratar de predisponer a nivel orgánico la preparación a nivel cardiorrespiratoria del nadador para mi futuro plan principal. Depende si yo quiero hacer un trabajo de resistencia, un trabajo de consumo máximo de oxígeno, un trabajo de umbral, un trabajo de VO2 max. Bueno, no quiero ampliar un poquito con respecto a los temas, pero aquel profesor, aquel entrenador que por ahí me está escuchando, por ahí me puede llegar a entender. Visto vulgarmente, trabajos de potencia, trabajos de velocidad o trabajos de resistencia o de endurance. La preparación del trabajo principal lo puedo hacer de varias maneras y fundamentalmente yo acá lo que aplico son los drills. Me interesa que el nadador cuando vaya a trabajar el trabajo principal trate de incorporar de alguna manera algún drill que me interese para ese estilo que lo pueda realizar bien. Entonces prefiero que se equivoque y lo empiece a dominar en esta parte, en la parte de sensaciones, y no que experimente en la parte de trabajo principal, desperdiciando así la calidad del trabajo principal. Fundamentalmente me interesa trabajar también mucho la parte de grupos musculares. Depende si yo voy a trabajar indirectamente la parte o mayor protagonismo, la parte de piernas o la parte de brazos. Entonces acá hago trabajos preparados de grupos musculares con respecto a patada y puede ser también brazada. Doy mayor hincapié en la parte de propulsión con respecto a patada y brazada. Puedo trabajar con aletas, puedo trabajar con manoplas, depende del plan o lo que yo quiera realizar. Es importante también corregir dentro de la parte de drills, la parte, a mí me parece muy importante, la parte de propulsión, la parte de barridos. Dosificar y adaptar bien los barridos de la brazada y del estilo que yo quiero realizar con respecto al futuro plan o el plan principal. Me gusta combinar mucho la parte, y a veces algunos nadadores máster míos
se complica, ¿no? La parte de coordinación. Más una persona adulta nos cuesta un poquito más coordinar, pero me parece fundamental para la parte de sensibilidad y la parte de percepción. Combinar la propulsión con la coordinación. Me parece un trabajo de sensibilidad muy, muy, muy importante. Y en esta etapa del plan lo trabajo. A veces, si veo que el nivel de coordinación y el nivel de trabajo de propulsión es bastante bueno, incorporo algún trabajo de fatiga o mínimamente con la parte de nivel cardio. Entonces, como para predisponer, sin llegar al punto de fatiga total, estimulo mucho la parte de patadas o de brazadas, como para dejarlo preparado para la parte y si no, trabajo fundamentalmente la parte de barridos, que es lo que por ahí más me interesa, y drills técnicos. ¿eh? Nosotros a veces somos muchos de largar un plan, largar el drill y a veces ubicarnos o distraernos un poco. Me parece que si yo voy a aplicar un drill, tengo que estar encima del nadador. Siempre dicen ese viejo dicho, el ojo del dueño engorda el ganado. Si yo descuido y dejo de observar como entrenador a ese nadador que está realizando el drill, lo que seguramente puede pasar que me realice ese drill con diferentes puntos de error o fallas de error. Yo tengo que hacer mayor foco ahí y tratar de corregirlo. Porque si no, ese error luego va a suceder en la parte principal y voy a tener principalmente un trabajo principal, una parte importante mal realizada y voy a generar por ahí algún automatismo que para nada me va a desear y lo voy a desear con respecto al trabajo, así que eso va a ser fundamental. Acá estoy observando, saludo a los que me están mirando. Gerardo Iglesias, un saludo, me están saludando, gracias. Bueno, continúo. Luego la tercera parte, que sería la parte principal. Fundamentalmente acá lo que hago es adaptaciones fisiológicas. Acá yo lo que había comentado antes, quiero trabajar, bueno, umbral anaeróbico, perdón, VO2 más o trabajo de resistencia de fondo. Acá es lo que lo hago. Esta es la parte que el nadador mucho no le gusta. Es un trabajo fuerte, es un trabajo muy exigido y el trabajo principal. Yo a los nadadores digo, chicos, muchachos, acá dejamos todo. Después te viene la vuelta a la calma, así que no me sirve de nada. Principalmente esforzarme, trabajar fuerte en la entrada en calor, trabajar fuerte en la parte de sensibilidad y cuando llego a la parte principal no hacer el máximo esfuerzo. Porque es acá donde se adaptan las partes fisiológicas y específicas y técnicas con respecto al plan. Y esta parte también, si lo voy a hacer a nivel competitivo, trabajo fundamentalmente la parte y orientado a la parte de las pruebas. Desde la salida, desde la aceleración que tengo en esa prueba, desde la parte central de la prueba, la parte, digamos, de la mitad de la pileta, la parte de aproximación, la parte de vueltas y la parte de remate y la llegada que voy a tener con respecto al borde. Entonces, en todos esos puntos, fundamentalmente lo trabajo acá, dentro de capacidades técnicas y capacidades fisiológicas. También lo puedo orientar a aguas abiertas y en los trabajos de fondo de resistencia los voy a trabajar bastante intensos en esta parte, ¿no? Principalmente. Obviamente el plan va a variar de acuerdo a si es una prueba de 50, 100, 400 o 800 metros. Y principalmente eso lo voy a hacer mayor hincapié en esta parte. Bien. Cualquier duda, si tienen alguna consulta, me van preguntando, no hay inconveniente. Yo sigo charlando y ya los voy a dejar un ratito libres. Bueno, y después la cuarta parte o la cuarta etapa sería la parte de vuelta a la calma o de relajación. En esta parte muchas veces mucha gente no le da importancia, a veces algunos nadadores por apuro se retiran parte del plan, se retiran en este momento. Y me parece fundamental tratar de dejar al nadador o que el nadador cuando se retire vaya, por lo menos tenga una vuelta a la calma con respecto a las pulsaciones a nivel fisiológico.
uno queda muy excitado con la parte principal, muy estresado fisiológicamente. Entonces lo que pretende la vuelta a la calma es primero bajar el ritmo cardíaco, principalmente, es decir, tratar de bajar un poquito el nadador, el stand-by que se tenía, intentar mínimamente generar una remoción del lactato que tengo que trabajar, principalmente, y ese nadador que queda con tanto lactato lo que genera es una fatiga o un dolor muscular, ¿no? Entonces yo tengo que tratar que ese nadador se retire con la menor dolor o con la menor sensación de fatiga en lo posible. Esa estimulación y esa nivel de estrés que tiene ese nadador durante la parte principal, debo de bajarlo. Principalmente no me gusta que el nadador muchas veces me comenta, no, yo me relajo y estiro y lo hago en la ducha, en mi casa, cuando me estoy retirando. Me parece que no es lo ideal y es bueno también conducir en parte cuando el nadador sale, depende del natatorio, si hay algún espacio se puede, el nadador se abriga, se pone algún elemento que lo pueda mantener un poquito abrigado y se mantiene durante 10 o 15 minutos. Luego de la vuelta a la calma fisiológica y técnica con respecto a la pileta, salir de la pileta y generar esos 10 o 15 minutos como para volver a la calma. Me parece muy importante y principalmente es un trabajo a nivel social, porque también el nadador se pone a charlar con otros nadadores, y me es muy importante porque yo muchas veces charlo con los nadadores en ese momento y le consulto qué sensaciones tuvieron, cómo se sintieron, qué percepciones tuvieron a lo largo del plan, porque eso para mí, fuera de la observación visual y que yo puedo tener a nivel reloj y un cálculo viendo el rendimiento que tuvo ese nadador con respecto al natatorio, también me sirve la charla particular, la charla personal, ¿no? Que ver cómo ese nadador se va adaptando y me va diciendo, bueno, mira, me sentí bien, entré en calor, no me sentí bien. Es muy normal que con el trajín del horario, y depende del horario de entrenamiento, mayormente yo tengo grupos de entrenamiento a la noche, en el cual la persona trabajó toda la mañana, toda la tarde, o estuvo con la familia, o sus diferentes trabajos, u otras actividades, entonces el rendimiento físico por ahí puede ser mayor o menor. Entonces yo tengo que tener en cuenta fundamentalmente qué sensaciones tuvo ese nadador, qué percepción tuvo ese nadador, porque es importante que por ahí me comente, mira, no tuve un buen día hoy, tuve mucho trabajo, estuve complicado, no me siento bien, vengo de una gripe, etc. Situaciones que por ahí van a variar fundamentalmente en el rendimiento de ese nadador que va a tener con respecto a las pruebas o la práctica que tiene en las actividades del día, de la sesión. Entonces debe tener en cuenta, obviamente no va a ser igual una persona que entrena conmigo en el horario nocturno a las 2 de la tarde, como también a la parte de la mañana, que por ahí uno se encuentra mucho más relajado, deberé por ahí tal vez adaptar esa entrada en calor, una persona cuando se levanta y ahora diferentes biorritmos pueden adaptarse, entonces debe tener muy en cuenta eso, que por ahí no haya una persona que se encuentra a 2, 4 de la tarde en un horario de entrenamiento o un horario de la noche, que ese biorritmo o esa necesidad es diferente, ¿no? Así que bueno, más o menos no quise ampliar mucho con la parte de entrenamiento, es muy amplio, hay diferentes variables, si podemos trabajar trabajo de entrenamiento invertido, entrenamiento ortodoxo, hay diferentes variables con respecto al entrenamiento, hay diferentes corrientes en la actualidad. Siempre recomiendo tener en cuenta la parte fisiológica, las capacidades de esos nadadores, ya no son chicos de 15, 18 años que por ahí nosotros podemos hablar un poquito, exprimirlos un poco más con respecto a sus capacidades fisiológicas y nivel de rendimiento, y la situación y el entorno social que tiene un adulto con respecto a poder ingresar y nadar 1 hora, 1 hora y media o 2 horas en un grupo de entrenamiento. Básicamente calculo yo que con hora y media de entrenamiento está bastante ideal. Aquellas personas que tienen por ahí grupos horarios de entrenamiento más amplios se pueden por ahí dar el lujo de tener diferentes variables de entrenamiento, sistemas, para trabajar por ahí la parte más técnica, los drills correctivos, que eso si bien demora un poquito más de tiempo, pero puedo hacer mayor hincapié al poder tener un poquito más de tiempo y poder utilizarlo.
Bueno, he querido ser lo más breve posible con respecto a esta charla. Espero que le haya gustado, que le haya interesado. Quedo abierto a cualquier consulta. Eh, eh, esta charla la van a poder ver fundamentalmente en la página de Deportes MGP y luego por ahí va a pasar a YouTube. Así que estoy agradecido y que me hayan permitido poder participar y poder explicar una actividad deportiva que amo mucho como ex nadador o nadador máster, porque en alguna oportunidad participé en muchos torneos y hace aproximadamente 30, 25 años que me dedico como entrenador máster y la verdad que debo decir que me ha traído infinidad o me trae infinidad de satisfacciones con respecto a esta actividad, que es muy hermosa. Fuera de la natación, me encanta mucho la parte de entrenamiento y actividades máster. Así que bueno, los saludo a todos, cuídense, cuidémonos, respetemos las normas que estamos incorporando. Nos estamos manejando, a mi entender, bastante bien con respecto a la ciudad de Mar del Plata. Estamos manejándonos con respecto a la parte de charlas e informaciones en entender de manera muy positiva. Quiero estar agradecido principalmente al presidente y la directora de Política Deportiva, Andrés Mació y Alejandro Urquía, por permitirme esta posibilidad y quedar a disposición de todos los escucha, todas las personas que están viendo esta pantalla para asesorarlos o comentar o ampliar un poquito más de estos temas que a mí me gustan tanto y que podría estar charlando muchísimo más tiempo. No los demoro más, los saludos a todos, muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad charlando como siempre, fundamentalmente y de mi caso, la natación, que es una actividad que está insertada en mi vida desde hace muchos años. Nos vemos, hasta Dios, gracias.